Damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a este nuestro lugar de refugio en tiempos difíciles, como lo es la iglesia. Y sabemos que de verdad que es algo difícil esto que estamos viviendo. Es un luto nacional, por supuesto, que se sigue prolongando, conscientes de lo que ha sucedido. Y yo recuerdo que a lo largo de mi crecimiento he tenido la oportunidad de ir a muchos funerales. Todo comenzó en mi familia, he tenido que asistir dentro de mi entorno familiar a esas partidas que han sido inesperadas. También he tenido la oportunidad de despedir a seres queridos que ya se esperaba, lo veíamos venir, por algún diagnóstico, por alguna enfermedad que se fue prolongando y ya el final era esperado. El problema es cuando llegan esos finales que no esperamos, de forma repentina. Mi hermana murió en un accidente, salió una noche y nos llega el reporte en horas de la madrugada y ya no estaba. Y eso, cuando hablamos de un duelo, de un final inesperado, tiende a ser mucho más difícil de sanar que aquel tipo de duelo que llega con un final que aunque no quisiéramos que llegue, finalmente llega, pero lo veíamos venir, por algo que se iba deteriorando en el camino y que finalmente sucedió, pero que no nos agarró fuera de base. Todos como que esperábamos ese momento. Pero esto que nos acaba de suceder tiene mucho que ver con ese final inesperado, que no esperábamos iba a suceder, nos agarró a todos por sorpresa. Y así mismo es la muerte. Y a veces no somos conscientes de ella hasta que nos llega muy cerca. No somos tan conscientes de cuán finita es nuestra vida hasta que lo vemos llegar muy cerca. Por décadas en la historia de la humanidad hemos visto grandes pérdidas, hemos visto grandes pérdidas físicas a través de la guerra, de desastres naturales. Esto no es algo con lo que nos estamos desayunando ahorita. Esto en muchos países y a lo largo de los años se ha visto tsunamis, terremotos, guerras, genocidios, entre otras muchas cosas que ha cobrado la vida de muchas personas. Por centenares, millares, muchos han muerto. Y muchas veces le tratamos de buscar una explicación al asunto. Y en la mayoría de los casos no hay una explicación. Simplemente sucede. Y una de las cosas que siempre me repito es: la tierra no es el cielo. Quiere decir que cualquier situación que nos llegue de forma inesperada es algo que muy probablemente ya Jesucristo lo venía anunciando. En este mundo sufrirán aflicción, pero cobren ánimo, ¿sí? Él también dice que Él iba al Padre a preparar morada para nosotros, porque nuestro tiempo aquí en la tierra era muy efímero, muy pasajero. El salmista, él escribió: no había vivido tan solo un día cuando tú ya tenías todos mis días contados. Y a veces nos resistimos a esa realidad y queremos imponerle al Creador cuánto debería vivir la creación. Y eso es completamente antinatural. El Creador, en su perfecta voluntad, decidió que nosotros tuviéramos aliento de vida aquí en la tierra. Nos dio ese gran regalo de la vida. Pero también todos tenemos la marca de esa fecha de caducidad donde todos tendremos que partir a rendir cuentas por lo que hicimos mientras que tuvimos el regalo de la vida aquí en la tierra. Y no tendremos una segunda oportunidad. Simplemente ese día llegará en el momento que menos lo esperamos, llegará. Como lo suele decir mi mamá y lo solía decir antes, lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte. Y para morir lo único que necesitamos es estar vivos. Es lo único que se necesita. Cuando ocurrió este accidente en Los Páramos, que ustedes ya más o menos conocen esa historia, prácticamente vimos un final inesperado para todas esas familias que venían monitoreando a sus seres queridos
Pero en algún momento ellos creían se había perdido la señal, pero en realidad era otra cosa mucho más grave que se había perdido. Sus vidas. Personas que estaban siendo esperadas en diferentes hogares y nunca llegaron. Así es la vida. Es algo que puede parecer la neblina que usted ve en la mañana, pero a medida que avanza el día ya deja de estar. Así de efímera es la vida. Hoy estamos, mañana no. Por eso Dios espera que no nos acomodemos aquí, porque no es nuestro hogar final. Estamos de paso aquí en la tierra. Y hasta que no comprendamos eso, vamos a vivir una vida un poco fuera de las expectativas realistas que deberíamos tener. Estamos de paso, pero mientras que dure ese paso, vamos a hacer lo mejor que podamos con esta vida que Dios nos ha regalado, alineados a su perfecta voluntad. No es vivir la vida loca. Mientras que tenga aliento de vida voy a disfrutarla, no, porque después tendrás que rendir cuentas por ella. No es así tan deliberado que uno puede vivir la vida, porque sabemos que es un regalo por el que daremos cuenta en algún momento. Por eso somos conscientes de cada minuto que nosotros vivimos, para que esos minutos cuenten a la hora de tener que rendir cuentas. Por eso el salmista también decía, ayúdame a contar los días que tengo sobre esta tierra para encontrar en ellos sabiduría. Ayúdame a contar los días, en otras palabras, ayúdame a valorar cada día para encontrar en cada uno de ellos sabiduría, que es a lo que llamamos madurez, que a medida que vamos creciendo nos hacemos más conscientes de lo importante y lo vamos separando de lo urgente. Mientras que más conscientes nos hagamos de lo importante, mayor atención le vamos a prestar a lo realmente importante. Y separaremos lo urgente. Esto puede esperar, esto puede llevar más tiempo, pero esto es muy importante. Nuestra fe es importante porque asegura nuestra entrada, nuestro ingreso a esa morada que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Y Él mismo lo dijo, para que puedan llegar a esa morada, tienen que creer en mí, no hay otra forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará a conocer al Padre si no es a través de mí. Así que yo soy la puerta para poder llegar a esas moradas que yo mismo voy a preparar para ustedes. Pero nosotros los seres humanos queremos complicarlo todo. No puede ser tan sencillo, dicen algunos. En ese sentido, cuando yo veo la Biblia, el gran libro del consejo de Dios, me doy cuenta de que Dios empezó a hacer las cosas bien para los que creen que Dios es malo, que Dios es injusto. Él lo hizo todo en el orden perfecto. En el Génesis, cuando usted lee el primer libro de la Biblia, en los 2 primeros capítulos, usted ve cómo Dios se lució, se destacó, demostrando su gran amor para con la humanidad, pensando primero en la creación, dónde viviríamos. Esa tierra donde nosotros estaríamos, le dio orden y puso cada cosa en su lugar. Y mientras que iba creando algo nuevo, iba diciendo, y fue hallado en gran manera. Era bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Es una gran bendición. Creó al ser humano y vio que también era bueno en gran manera, solo que estaba incompleto. Le dio ayuda idónea y ahí estaba la perfección. Pero colocó algo en el ser humano, el libre albedrío. Cada persona tenía que tomar sus propias decisiones. Dios siempre iba a colocar el camino del bien y el camino del mal. Y esperó que el hombre pudiera tomar el camino del bien, porque si no, entonces Dios hubiese creado robots si Dios solamente le hubiese dado la opción del bien. No tendría sentido. Si no tenemos la capacidad de elegir, somos máquinas codificadas solamente para hacer el bien. Y Dios no esperaba eso. Dios esperaba que su creación fuera a su imagen y semejanza. Una imagen y semejanza donde también está la voluntad, la libre voluntad, donde todos somos libres de tomar decisiones. Pero entonces, cuando el hombre se da cuenta de esto, comienza a elegir el camino del mal. Y vemos que a partir del capítulo 3 de ese mismo libro del Génesis, hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, es una forma de Dios tratando de hacerle ver al hombre sus buenos caminos, sus buenos pensamientos.
pero también vemos al hombre queriendo hacer las cosas a su manera. Desde el capítulo 3, toda es una historia, un desenlace a lo largo de las Escrituras del hombre queriendo hacer las cosas a su manera. Y Dios buscando reconectar con el hombre para que pueda comprender la buena voluntad que Él dispuso en su corazón para la humanidad. ¿Quería Dios que el hombre pasara por momentos difíciles y de dolor? No, pero el pecado se entronó. Prefirieron el mal, dice la palabra, antes que los caminos de Dios. Y eso trajo calamidad y dolor a la humanidad. Muchos dicen, ¿esto será un castigo de Dios? Y es una interrogante algo complicada. Tiene muchas formas de verse. Escuchaba a un científico que decía, es tan triste ver que la mayoría lo que hace es culpar a Dios por todo lo que sucede, desconociendo que están sobre suelo y tierra viva. Y que estos grandes acontecimientos, ríos que se salen de su caudal, el mar que se sale de sus límites, terremotos, temblores, entre otras muchas cosas, son expresiones de una tierra viva que no dejamos de afectar con las tecnologías, con las ambiciones. Estamos dañando lo que Dios nos dio para que fuéramos buenos sacerdotes y administradores. Y esa tierra va a reaccionar. No podemos pretender dañar la tierra que Dios nos dio y que ella se mantenga inerte. Ella va a reaccionar. Ahora, habrá muchas circunstancias que estarán fuera con nuestro control, la mayoría. Por eso hay algo que dice, una frase que habla acerca de esto. Cuando dice, no siempre podrás controlar lo que ocurre. No siempre podrás controlar lo que ocurre. Pero siempre podrás controlar cómo responder a lo que ocurre. Hay cosas que están fuera de nuestro control y debemos ser conscientes de ello. El problema es que la mayoría de las personas se enfocan de forma deliberada en lo que está fuera de su control. ¿Y qué trae eso? ¿Qué pasa cuando me enfoco en todo lo que está fuera de mi control? Eso trae preocupación. ¿Y qué es la preocupación? Es sobrepensar. Pensar de más. Es cargar mi mente con todo lo que pudo haber pasado, pero que sigue estando fuera de mi control. Y eso trae ansiedad. Eso trae un desgaste mental y emocional. Que después, ¿quién paga las consecuencias? Las personas con quien vivimos, porque eso te irrita, te vuelve más volátil y eso trae cierta forma disfuncional de relaciones. Y ahí Dios espera que no estemos. Por eso la recomendación del apóstol Pablo: no se preocupen por nada. Por favor, no se angustien. Antes bien, oren por todo y díganle a Dios y háblenle a Dios acerca de sus necesidades. Preocuparse nunca ha resuelto ningún problema, nunca. No hay ninguna evidencia de que al preocuparte los problemas se resuelven. Si fuese así, todos estaríamos preocupados. Pero como eso no resuelve nada, la idea es hacer lo correcto en el momento indicado. ¿Y de qué les estoy hablando? Apelar al trono de la gracia, donde muchas veces no vas a encontrar las respuestas que buscas, pero sí el consuelo y la paz que necesitas. Cuando vas a la intimidad con Dios, sin argumentos, sin críticas, sin sacarle nada en cara. Job lo tuvo que experimentar de esa manera. Nunca renegó de Dios, nunca maldijo a Dios, siendo una buena opción sobre la mesa para él, por todo lo que él había vivido, por lo que estaba pasando. Es completamente legítimo que Dios hubiera maldecido a Dios, pero aún así no lo hizo, comprendiendo que Dios es soberano. Y si a Dios le place que esto suceda, pues que suceda. Pero tuvo la oportunidad de quejarse.
El salmista, cuando yo lo leo en los Salmos, el gran rey David, él también se quejó en muchas oportunidades. Y es una expresión. Dios no te censura por eso. Dios espera que tú puedas compartir lo que estás sintiendo con Él. Y muchos pensarán, pero si ya lo sabe. Pero es una forma de reconocimiento de nuestra parte de cuán frágiles somos ante Él. Si no lo hacemos, se llama orgullo. Si no lo hacemos, se llama prepotencia. Si no lo hacemos, se llama altivez. Creo poder manejarlo solo. ¿Sabe? Ese pensamiento que viene a nuestra mente. ¿Por qué tendría que orar? ¿Para que las cosas se sigan manteniendo igual? Prefiero quedarme como estoy. No. Eso habla del orgullo que muchas veces nosotros tenemos. Lo primero que Dios espera es que nosotros podamos venir ante Él. Y ahí usted y yo podemos practicar lo que llamamos transparencia y vulnerabilidad. Cuando somos completamente transparentes a Dios y le podemos mostrar nuestras emociones y ahí drenamos. No hay mejor lugar que drenar lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo que ante la presencia de Dios. Y Él va calibrando nuestro corazón y aquietando nuestra alma, trayendo sanidad y paz. Pero cuando vamos a drenar con las personas incorrectas, vamos a llenarnos de mayor preocupación. Cuando vamos a las personas incorrectas para hablar de lo que estamos viviendo, pasando o sintiendo, muchas veces termina siendo peor. Porque ¿qué ciego puede guiar a otro ciego? Solamente Dios nos puede dar claridad. Él es la luz del mundo y hace que yo sea la luz del mundo mientras que me permanezca conectado a Él. Y eso es lo que Dios espera. Venid a mí todos los que están cargados y yo les daré descanso. Él es la primera fuente que tenemos que acudir. Y luego que reconfortemos nuestra alma, y luego que somos fortalecidos en Él, en esa intimidad, ¿sabes qué vamos a hacer como siguiente paso? Buscar a alguien con quien compartir. Porque desde esa forma en la que yo puedo recargar mi corazón, mi alma y mi espíritu, tendré ahora para consolar a otros. Soy consolado en la fuente y ahora tengo la forma de consolar a otro. Pero ¿cómo puedo guiar a otro? ¿Cómo puedo consolar a otro si yo ni siquiera estoy experimentando la consolación? No podemos expresar nada que antes no hayamos experimentado. Por eso nosotros siempre decimos, el ser antecede al hacer. Si eres discípulo, entonces estarás en la mejor posición de hacer discípulos. Si eres consolado en la intimidad con Dios, estarás en la mejor posición para consolar a otros, reanimar a otros, avivar a otros, fortalecer a otros, porque antes estás siendo fortalecido en Dios. ¿Sí me estoy explicando? La palabra es muy clara cuando nos da principios, consejos para vivir esta vida en un mundo tan difícil. Nos va hablando acerca de cómo Dios muestra su voluntad. La Biblia también nos va hablando acerca de su amor perfecto para cuando lleguen los momentos donde nosotros podamos dudar de su amor. Pero nos da tantas evidencias. De otra manera, a medida que yo escudriño la palabra de Dios, conozco de cuán bueno es Dios, sus historias, cómo intervino en tantos momentos. Eso habla de su bondad, eso habla de su amor. Cuando veo la expresión de ese padre que da a su hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que en él tengamos vida eterna. Y todo lo que tuvo que vivir su hijo unigénito en esta tierra para que yo tuviera vida eterna. Lo que a mí me tocaba vivir lo vivió Jesucristo. Y al Padre no le dio tanto pesar eso por pensar en nosotros. ¿Ves? Él nos amó con amor eterno, dice la palabra. Y lo dejó muy claro enviando a su hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Ya para mí eso es suficiente. Pero nos sigue dando evidencias de su amor, cómo perdonó a Saulo de Tarso después de haber asesinado a tantos cristianos, después de haberle hecho la vida imposible a ese pueblo de Dios. Dios lo perdona, lo reviste y lo envía nuevamente al ministerio. ¿Qué tal? Ese es Dios.
Entonces, la Biblia me ayuda a comprender esto, pero no me quedo solamente con eso. Ahora quiero conocerlo. Y Dios me da la experiencia a mí de conocer de primera mano su amor. A mí me da la experiencia de conocer de primera mano su amor. No soy tan solo oidor de cuán bueno es Dios, sino soy testigo presencial de cuán bueno es Dios. Y yo sé que usted tiene muchas historias que contar también acerca del amor de Dios. Ya el hecho de que usted esté acá formando parte de la gran familia de Dios es una gran evidencia del amor de Dios. ¿Lo merecíamos? No, de ninguna manera. Si sacamos cuentas de nuestro pasado, sabes que ninguno de nosotros somos merecedor del amor de Dios. Y estamos aquí siendo privilegiados por ese amor. También las Escrituras nos ayudan a comprender sus planes en los que estamos nosotros involucrados. Qué privilegio tan grande cuando usted se da cuenta que está siendo parte del plan de Dios. Cada ayuda humanitaria, cada gesto que usted hace, cada aporte que usted invierte en la obra del Señor, en todo esto que estamos viviendo, el convertirse en un colaborador, en manos extendidas que manifiestan el amor de Dios, ya eso te hace parte del plan de Dios, el plan eterno de Dios aquí en la tierra. Sus propósitos, siendo nosotros parte de ese propósito, también de sus promesas. Cada vez que escuchamos sus promesas que tienen que ver con nosotros, cada vez que Dios promete algo a mi vida y a mi familia, lo hacemos saber en nuestros altares familiares. Y yo le digo a mis hijos, ¿sabe? Esta promesa tiene que ver con nosotros. Esta promesa tiene que ver con nosotros. Y cada vez que yo tengo la oportunidad se lo hago saber a ellos para que su vida esté sustentada bajo el cimiento de promesas, no de preocupaciones. Cada vez que yo vengo a la presencia de Dios, trato de canjear una preocupación y me traigo una promesa. Preocupaciones por promesas. Así alimentas tu fe, basado en promesas. Hay una historia en la Biblia que a lo largo de esta serie vamos a estar compartiendo para que podamos ver con claridad cómo trabaja Dios en momentos de situaciones inesperadas. No solamente se aplica a lo que estamos viviendo como nación, porque nuestra vida continúa y sabemos que vamos a enfrentar situaciones dentro de nuestro propio entorno, dentro incluso de nuestro propio corazón. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Hay historias en la Biblia, como por ejemplo, esta semana estuve leyendo la historia del gran profeta Jeremías, porque cuando usted lee las Escrituras, se da cuenta de muchas bendiciones de Dios, como Dios fue soberano en muchas oportunidades, fue bueno, pero también vemos el lamento de Dios, y es tan profundo el lamento de Dios que hay un libro en todas las Escrituras que lleva este nombre, Lamentaciones. ¿Quién lo escribió? El profeta llorón. ¿Quién fue el profeta llorón? Jeremías. Jeremías no solamente era la expresión de Dios aquí en la tierra, no solamente era el portavoz de Dios aquí en la tierra, no solamente era un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, él no solamente era un representante del reino de Dios aquí en la tierra, él también representaba el corazón de Dios. Y cuando usted ve a Jeremías lamentándose y llorando, usted también está viendo a Dios. Usted está sintiendo a Dios. Usted también está sintiendo que Dios no es indiferente al dolor, sino que Dios también sufre con nosotros ese dolor. Y vemos que este gran llamado profético de este hombre comenzó en los tiempos de Josías, el rey Josías. Y fue una llave impresionante entre el profeta Jeremías y el rey Josías. De tal manera que ellos se encargaron de tumbar todos los lugares de principados, potestades y cualquier otro tipo de idolatría para aquellos momentos. Ellos se sumaron a la causa divina de Dios, de que era un Dios celoso y que quería todo su pueblo para él. Entonces, ambos hacen un poder sinérgico para que el pueblo vuelva su corazón a Dios, porque se había alejado de Dios. El tema es que luego vinieron los hijos de Josías y ellos hicieron lo malo delante de Dios.
y ahí tenían a un profeta que les advertía: esto les va a suceder si se alejan de Dios. Si ignoran a Dios, si menosprecian a Dios, esto les va a suceder. Y a estos reyes ese tipo de palabras no le caía bien. ¿Y qué hicieron? Lo torturaron, lo golpearon al punto casi de la muerte, lo humillaron, lo encarcelaron y entre otras muchas situaciones perversas que hicieron con este profeta. Y así como lo hacían con este profeta, lo estaban haciendo con Dios. Y eso trajo una gran calamidad al pueblo. Fueron 4 reyes con los que tuvo que lidiar Jeremías, pero se mantuvo hasta el día en que vino Nabucodonosor con su imperio babilónico para poseer y destruir el pueblo de Dios en su máxima expresión. Destruyeron todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios, sus templos, sus moradas. Jerusalén cayó en ruinas. Esto que hemos visto en las noticias, esto que hemos visto en las imágenes que quizás esta semana usted estuvo frecuentando, así también y hasta mucho peor estuvieron en las ruinas Jerusalén y sus ciudades, porque se alejaron del corazón de Dios. Jeremías sigue insistiendo de que hay pensamientos de bien en el corazón de Dios y que hay promesas que todavía abrazan al pueblo a pesar de todo lo que ellos habían hecho. Siguen estando firmes sus promesas. Y mira lo que dice en Jeremías 29:10. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Creo que a nadie le gusta escuchar esto de procesos. Esa palabra creo que le causa grima a algunos. Les incomoda. ¿Sabes? Proceso, no me hables de eso. Háblame de propósito. Pero es que nadie se puede saltar el propósito, el proceso para llegar al propósito. Nadie. Ni siquiera Jesucristo. Él tuvo que vivir un proceso para llegar a la redención que alcanzaría para nosotros. Ni siquiera el Hijo de Dios se pasó por alto esto. Todos vivimos procesos. Si somos conscientes de que hay un propósito después del proceso, nuestra manera de lidiar con el proceso será diferente. Esa perspectiva eterna que tengamos lo hará diferente. Siempre lo he dicho, que mi suegra, la pastora Heidi, es una mujer que para mí es una gran referencia de Dios muy cerca. Y he visto cómo ella no le ha ¿sabes? No le ha causado temor los procesos que le ha tocado vivir. 2 cánceres fulminantes llegaron a su vida. Y yo viéndola de cerca, me daba cuenta de que eso no la quebraba. Su familia estaba quebrada. Lloraba desconsoladamente, pero a esa mujer yo no la veía llorando, yo no la veía, ¿sabes? Porque ella estaba viendo el proceso con una perspectiva diferente a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya le había revelado a su corazón el propósito. ¿Ves? Es muy diferente. Una persona que enfrenta un proceso consciente de su propósito es diferente. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Pero ella lidió con su proceso y finalmente hay un gran propósito que está llevando a cabo. Y hay una autoridad. Cada vez que ella habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no se saltó el proceso. El proceso te da autoridad. Por eso Dios no podía permitir que el pueblo, después de tantas veces que le dio la espalda a Dios, saltara el proceso. Ellos tienen que vivir su proceso para que se den cuenta de aquello que habían perdido, la presencia de Dios, de aquello que negociaron la presencia de Dios. ¿Y cuánto les duraría ese proceso? 70 años. 70 años. ¿Qué tal? Pero luego Dios es fiel. De eso no nos cabe la menor duda. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y mira lo que sucede. En Esdras, capítulo 1, verso 1, dice que terminando esos 70 años, cumpliéndose ese tiempo dicho por el profeta Jeremías, sucedió esto. En el primer año de Ciro, luego de 70 años, el rey de Persia
el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá y reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Aquí se está cumpliendo la gran promesa que Dios había hecho a través del profeta Jeremías, que volverían a casa. Y Dios levantó a un hombre llamado Zorobabel para que guiara a más de 50,000 personas desde Babilonia, porque ya el rey Nabucodonosor había perdido cualquier poder. Ahora se levantaba un nuevo imperio llamado Persia. Y ahora ellos eran trasladados a su casa de origen, cumpliéndose la profecía que Dios había dejado saber a través de Jeremías. Y volvieron todos a casa. Y lo que más me llama la atención, y es aquí donde entra nuestro plan de acción como iglesia. Vuelvo y digo, no nos podemos mantener indiferentes ante esto que está ocasionando, que está sucediendo en nuestra nación. Hay muchas formas de activarnos en esto, pero esto que yo le pedí a Dios durante todas estas semanas: Señor, dame dirección sobre qué debemos hacer como iglesia. Hay muchas iglesias, hay muchas instituciones dentro y fuera del país abocados a resolver problemas evidentes. Pero también tenemos que ser entendidos. ¿Qué espera Dios de nosotros en este tiempo? Y es aquí donde Dios me lleva en esta historia. Y dice que Dios, al levantar esto y hacer volver al pueblo, en Esdras 3:2, dice que Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar de Dios de Israel. Para reconstruir el altar del Dios de Israel. Y cuando yo pensaba esto, yo veía que Dios de alguna manera se estaba anticipando en nosotros, promoviendo los miércoles de altar familiar. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros dijimos vamos a tomar un miércoles para promover que en cada hogar se pueda levantar un altar familiar. Un miércoles venimos a esenciales, otro miércoles hacemos altar familiar. Y ahí entendí que Dios está buscando algo en nosotros y a través de nosotros. Y es como una previsión que Dios toma para enfrentar tiempos difíciles. John Maxwell dice que para un líder prepararse es fundamental de forma anticipada, porque cuando llegan los desafíos ya es demasiado tarde para prepararse. Y es como Dios pidiéndonos que nos preparemos para enfrentar tiempos difíciles. ¿Y cómo lo hacemos, Dios? Comiencen con el altar. Comiencen levantando un altar. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué hace un altar? ¿Qué representa un altar? Un altar representa quién es nuestro Dios. Un altar representa cuán convencidos estamos nosotros de quién es nuestro Dios. Era lo que Dios quería hacer con este pueblo, que por mucho tiempo permaneció en cautividad, sin poder hacer altares. En Babilonia no se lo permitían. Pero ahora Dios los está devolviendo a casa. Y el punto de partida que Dios coloca es: levanten altar familiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantar un altar familiar de intercesión por familias. Por familias que apenas ahorita empiezan un gran proceso. Porque perdieron seres queridos. Esto con el tiempo irá perdiendo su euforia. Esto con el tiempo irá perdiendo su clímax publicitario y de redes. Así son las noticias. Mientras que está en el momento, todo el mundo está abocado a eso. Pero luego viene otra noticia, otra tendencia.
Pero para estas familias no termina con una temporada. Para ellos es un largo camino. Y para ello necesita Dios de su iglesia. Y yo le decía ayer a Jennifer, mientras que oraba en el ayuno que tuvimos, y había una gran carga por los niños que han quedado sin hogar, que son muchísimos. Y estamos planteando la forma, por esto de la organización Todos contra el Abuso Infantil, Prevención, Protégeme, todas estas organizaciones que llevan años haciendo vida en nuestra nación, porque van a buscar instituciones de renombre, instituciones con testimonio, para poder apelar, porque el Estado no será suficiente para poder lidiar con esta situación. Quizás ahorita están dando los primeros auxilios, pero no es sostenible en el tiempo. Y ahí es donde entra la iglesia. Y yo decía, ¿sabes? Yo estoy dispuesto, y se lo estamos haciendo saber a la pastora Aura, que es la que está promoviendo todo lo de la campaña de abuso infantil y entre otras muchas cosas, porque sabemos lo vulnerable de los niños en situaciones de crisis. Ellos son los que pagan las cosas más difíciles. Entonces, nosotros daríamos el primer paso, estando dispuestos a adoptar 1 o 2 niños. Abrir las puertas, porque muy probablemente buscarán familias de buen testimonio, para que esto que Dios preservó como vida sea sostenible en el tiempo. Porque no tiene sentido de que Dios preserve la vida de un bebito que impresionante y sobrenaturalmente salió de entre los escombros, pero que con el tiempo caiga en las manos equivocadas. ¿Qué sentido tiene? Si Dios preservó esa vida, necesita estar conectada con una familia que conozca de propósitos, que conozca a Dios y que ame a Dios, para que este niño pueda crecer con los fundamentos sólidos y cumplir su propósito por el cual Dios le permitió quedar con vida. Y yo le decía a Dios, si te place, si consideras que mi casa puede convertirse en un lugar seguro para cualquiera de estos niños, no sé, tú lo escogerías, estamos dispuestos. Y como iglesia quizás podría ser nuestra gran oportunidad de crear una cultura de adopción. Algo que me impresiona, la iglesia en Barquisimeto ha conquistado con el tiempo. Y los pioneros de eso fueron los pastores, que al no poder tener hijos decidieron adoptar. Y ahora cada familia que llega allá a las buenas nuevas resulta que es impregnada por esta cultura, que se ha vuelto viral conforme los años han pasado. Y eso me llamó tanto la atención que siempre he pensado en esto. Y creo que puede ser la gran oportunidad para poder entrar en los planes de Dios de esta manera. Pero todo comienza desde las casas, levantando un altar donde podamos reconocer. Ayer en el ayuno pedíamos perdón a Dios en representación de una nación, pero también en nuestra propia representación, porque hemos hecho las cosas mal en muchas áreas de nuestra vida. Y le pedíamos perdón a Dios, poniéndonos a cuentas. Pues fue lo que hizo Nehemías. Y sigue diciendo, a pesar de que tenía miedo, causa miedo, ¿no? El poder abrirnos a esta nueva forma de pensar en medio de lo que estamos viviendo causa un poquito de temor. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Con qué lo haríamos? No sabemos mucho de esto. Pero ellos, a pesar de sentir miedo, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre aquel altar. Y sabemos que no estamos viviendo aquellos tiempos donde quemamos algo en un altar de piedra, pero hay un altar en nuestro corazón que necesita mantenerse activo. Mis amados, cuando nosotros descuidamos y nos desconectamos del corazón de Dios, vienen consecuencias, porque es como una cobertura que Dios tiene sobre nosotros. Él nunca se mueve, nosotros nos movemos.
Y ahí el enemigo gana terreno, aprovechándose de cada momento en que descuidamos ese altar que nosotros deberíamos mantener encendidos para los tiempos difíciles. Y esa fue una forma en la que se estableció de parte de Dios como una ley para el pueblo judío. Allá en Levítico 6:13 dice: el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Y es lo que creo Dios traía para nosotros como iglesia. Hay muchas cosas que desde este punto de vista, mis amados, está fuera de nuestro control. ¿Cuántas personas deberían sobrevivir luego de tantos días? ¿Qué va a pasar con todas estas familias que van a quedar sin hogar? Que ya están lidiando con el dolor, con el duelo profundo que no se acaba en 2, 3, 4 semanas. Hay cosas que no vamos a poder controlar. Y eso no nos puede traer preocupación ni ansiedad de ninguna manera. Tenemos que estar lúcidos. Pero ¿qué si está dentro de nuestro control? ¿Cómo respondemos ante lo que está sucediendo? Está dentro de nuestro control abrir las puertas de nuestro hogar para levantar un altar. Empezando con nuestros hijos. Luego invitando a un vecino que también de seguro está pasando por un momento difícil en su mente y en su corazón, lleno de temor. Y qué bonito que alguien le toque la puerta. Mira, tenemos un altar familiar, solamente estamos orando por la familia. ¿Te gustaría formar parte de esto? ¿Quién se resiste a eso? Y entonces se involucra. Y es como pequeñas brasas que se van haciendo para que esto arda con mayor fuerza y podamos traer esperanza y vida donde otros hablan de muerte y desesperanza. Podemos traer claridad en medio de tanta incertidumbre. Cuando uno levanta un altar, la luz de Cristo trae claridad. Y lo que nos es confuso comienza a tener claridad. Siempre deberá estar encendido. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Y no sé si podamos entonar esa canción que habla de ese altar que no debería apagarse entre nosotros. Ni las peores circunstancias pueden apagar lo que Dios espera pueda seguir ardiendo en nosotros. Y yo le decía: Dios mío, ante todo esto que estamos enfrentando, es inevitable poder sentir temor, es inevitable poder sentir algo de incertidumbre, Dios. Pero venir a ti es como una llama que se enciende en nuestro corazón, que nos hace sentir nuevamente confiados porque sabemos a quién pertenecemos. Y si la muerte llegaría a tocar nuestra morada, si la muerte llegaría a tocar nuestra puerta, quisiéramos estar a cuentas y preparados para verte cara a cara. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir cuánto deberíamos vivir si tú ya lo estableciste en tu agenda, en tu gran libro? Tú ya sabías. Yo no había vivido tan solo un día, ni una hora, ni un minuto, cuando tú ya tenías toda mi vida planificada. Creo que así lo hiciste con cada uno de los que estamos acá. Mientras que tengamos aliento de vida, Dios mío, vamos a responder a este llamado que le hiciste a Zorobabel en aquel momento. Es necesario levantar un altar para dejarle claro a Dios que sigue siendo nuestro Dios, que sigue siendo nuestro Rey, que a pesar de las circunstancias, del temor, de la incertidumbre, del dolor y de la aflicción que podamos estar enfrentando, no dejas de ser nuestro Rey, no dejas de ser nuestro Dios, no dejas de ser nuestro amparo, nuestra fortaleza en tiempos de aflicción. Los discípulos lo decían: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos si solamente en ti encontramos salvación? No tenemos a dónde ir, Dios. No tenemos dónde escondernos. No tenemos, Señor Dios, a dónde más huir sino delante de tu presencia. Aquí estamos todos reunidos, Dios mío, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Y si en algo te podemos servir en esto que está sucediendo en nuestra nación, por favor, tómanos en cuenta y haznos saber cuál es nuestra responsabilidad.
quieres un altar, nosotros como iglesia nos comprometemos a levantar un altar desde nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. No dejará de arder eso en nuestras casas. No dejará de arder ese altar en esta iglesia, en esta congregación. Esa es nuestra responsabilidad. Está dentro de nuestro control hacerlo, Dios mío. Y así todo lo demás que está fuera de nuestro control, tú tomarás el control. Porque en ti confiamos, Dios. En ti confiamos, Dios. Vamos, entona esta canción con nosotros. En mi casa, decláralo allí con tu familia, con tus hijos. Esa leña que Dios espera puedas traer. Y continuamente arderá, y continuamente arderá. Yo haré un altar en mi casa. Y pondré leña cada mañana, y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá. Señor, aquí estamos. Como tu iglesia queremos responder con un sí, heme aquí. Y nos has dado una unción de familia que nos posiciona en niveles de autoridad distintos para formar y edificar una nueva generación que te ame y que te sirva con pasión. Y hoy queremos colocar en el altar de este lugar, como iglesia y comunidad de fe, nuestra intención. Queremos en esta mañana unir nuestra fe para preservar vidas y propósitos. Queremos colocar delante de ti en el altar de este lugar nuestra disposición en poder caminar con los que sufren y brindar una familia saludable a aquellos que le necesitan. Señor, hoy oramos por cada niño, por cada bebé, por cada adolescente, preadolescente que ha quedado huérfano en medio de esta tragedia. Y hoy como iglesia levantamos nuestra voz a favor de las nuevas generaciones. Hoy como iglesia seguimos declarando que tú, Señor, obras milagros inusuales. Hoy como iglesia creemos que estamos llamados a levantar en cada familia, en cada hogar, un altar de adoración que puedas usar con poder y con autoridad. Y hoy, Señor, creemos que como tu iglesia somos respuesta, que como tu iglesia somos llamados y escogidos, que como tu iglesia, Señor, nos has invitado a pertenecer a la fila de los valientes, de aquellos que no temen por el porvenir, sino que aquellos que actúan en fe, creyendo que hay algo más que tú seguirás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Señor, que a lo largo de esta serie, ante lo inesperado, nuestro espíritu esté sensible para escuchar tu voz. Pero no solo queremos escucharte, queremos la valentía para obedecerte. Que lo que tú hables a nuestras vidas pueda ser el motor que nos impulse a dar pasos de obediencia conforme a tu designio y a tu perfecta voluntad.
Te damos gracias. Puedes darle gracias a Dios allí donde estás. Vamos a decirle: Señor, gracias. Y me comprometo en esta mañana a ser portador de vida. Me comprometo en esta semana a seguir clamando desde la intimidad de mi casa para fortalecer las manos, los brazos de cada familia que se encuentra en calamidad. Te damos gracias, dulce Espíritu Santo. Gracias te damos por hoy darnos visión, por hoy trazar un camino para nosotros como iglesia. Solo queremos apuntar al centro de tu voluntad. Solo queremos apuntar al centro de tu designio. Y con ello, Señor, creer y confiar de que tú lo harás. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.